Hola, ¿cómo están? Soy Marina Nil, este es nuestro espacio de libros y autores y hoy les traigo una novela juvenil de misterio y ciencia ficción que atrapa desde el book trailer y los primeros capítulos, del autor español Carlos García Miranda. Me refiero a Conexo. Para los que no sepan lo que es un book trailer, es un avance del libro en formato video, igual que cuando vamos al cine y vemos los trailers de los próximos estrenos, pero aplicado a los libros. Este es uno de los mejores book trailers que vi en mi vida. Está tan bien hecho que es casi imposible no desear leer el libro o chusmearlo un poco por lo menos. Ahora les cuento de qué va la historia. Conexo es una novela de 48 capítulos, escrita en tercera persona, que transcurre en 2014. Así que podríamos decir que es contemporánea, bastante reciente, en un pueblo llamado Conexo. El pueblo no existe en la realidad, es un espacio ficticio para el desarrollo de esta novela y no es un azar que se llame de esa manera si tenemos presente su significado, que una cosa está enlazada o relacionada con otra. La historia comienza, como dije recién, en 2014, más precisamente el 18 de febrero. Lo primero que vemos es un enlace cuya descripción anuncia que es el video del accidente del tren de Conexo, subido al canal de Agustín Poderes y con la advertencia de que las imágenes son impresionables, que es preferible que las personas sensibles se abstengan de verlas. A continuación aparece Ricky con su cámara a las 3:30 de la tarde, a punto de subirse a un tren de alta velocidad, filmando el movimiento de gente e introduciendo a algunos de los personajes. Los estudiantes están por partir hacia las montañas a disfrutar de una semana blanca de vacaciones en un viaje del colegio para esquiar. Entre la cantidad de chicos que Ricky nos va presentando, me voy a detener en los que protagonizan esta historia para no complicarlos tanto y que no se haga tan largo el video. El primero es Sam, que está teniendo una discusión seria con Ana, su novia, que acaba de cortar con él al enterarse de que Sam decidió abandonar el equipo de fútbol porque prefiere hacer otras cosas. Luego nos presenta a Noel y Eva como los frikis de la clase. No son como los demás, no se visten ni tienen los mismos intereses que el resto de los estudiantes y por eso mismo es frecuente que sean objeto de burla y malos tratos. Después aparece en escena Sabina, la nueva, que habla con la profesora Irene y luego busca dónde sentarse. Iba a hacerlo al lado de Noel, pero en ese momento vuelve Eva, que se había alejado unos minutos, y se lo impide. Entonces Sam la invita a sentarse con él y sus amigos, pues aquellos dos eran unos pringados. Pero Sabina prefirió acomodarse sola en unos asientos que estaban más adelante. Hay mucho movimiento de gente y algunas conversaciones, pero me parecen innecesarias ya que la acción se termina concentrando en 5 personajes principales, de los cuales ya conocimos a 4. Todavía nos está faltando uno, que es Gaby, que hace su aparición a la noche, estando el viaje en pleno, ya atravesando las montañas a gran velocidad, entregándole a Ricky 5 bolígrafos rellenos de un polvo blanco a cambio de 50 pavos. Hago un paréntesis para aclarar que si bien Conexo es un lugar ficticio, el autor es español y a eso se deben algunos términos que estuve tomando textualmente del libro. Se arma una rosca importante porque la profesora Irene, que le tiene manía a Gaby por ser un repitente, le pide que le muestre la mochila. Gaby trata de escapar, pero se equivoca de dirección y como están en el último vagón, queda acorralado. Entonces agarra el martillo de la salida de emergencia y rompe una ventana justo donde están Sam y Ana, lo que desemboca una pelea entre los dos muchachos. Se acerca la profesora Irene a separarlos. Todo esto mientras el tren entra a toda velocidad a una curva. En su afán por separar los muchachos, la profesora recibe un golpe en la cara
y en un movimiento instintivo por evitar caerse, se aferra a lo primero que puede agarrar, que es el freno de emergencia. Se empiezan a caer las maletas y el tren trata de detenerse, pero como está inclinado porque justo estaban en la curva, lo que pasa es que termina descarrilando. Se escuchan gritos de terror, el teléfono se zafa de las manos de Ricky y sigue grabando lo que puede porque hay muchísima oscuridad hasta chocar contra una de las paredes del vagón. ¿Se acuerdan de que recién les comenté que la novela empezaba con un video publicado y la advertencia de imágenes fuertes? Bueno, ahora hay una serie de comentarios de otros estudiantes que no viajaron y están viendo el accidente. Al video lo censuran, pero lo vuelven a subir una y otra vez y ante la duda averiguan si no es fake. Pero no, el accidente ocurrió de verdad y estas son sus imágenes. El capítulo 2 comienza con Eva muy asustada, despertando a Noel para que viera el video del accidente en el tren en el que estaban viajando. Para hacer corta la historia y no embrollarla tanto, había recibido el enlace por correo electrónico, pero no había podido verlo sino hasta ahora por la mala señal. Estaba el video completo de cómo llegaban e iban subiendo al tren hasta el momento del accidente. Lo curioso es que al momento de estar viendo el video y mostrárselo a Noel, el accidente todavía no había ocurrido. Pero estaban atravesando el acantilado de la montaña que estaba envuelta en una nube negra, había una única luz que provenía de la torre de la Guardia Forestal. Y además, Eva vio cómo Gaby se acercaba a Ricky exactamente como ocurría en el video. Me ahorro los detalles para no hacerlo tan engorroso, porque es un momento de mucha acción. Siguen discutiendo Ana y Sam, Sabina también está cerca, interactuando entre todos, pero lo importante es que en su afán de evitar que se repita lo que ha visto en el video del accidente, Eva corre a arrancarle su mochila a Gaby para evitar que intentara arrojarla por la ventana y todo lo que ocurría a continuación. La siguen Gaby, por supuesto, porque quiere recuperar su mochila, la profesora Irene, Sam y Ana de curiosos, Noel y Sabina con un espíritu más solidario, porque Eva está aterrada diciendo lo que hubiera pasado a continuación. Lo importante aquí es que terminan peleando entre todos, algunos para insultarla, otros para defenderla. Gaby recupera de un tirón su mochila, pero al hacerlo sin querer, le mete un codazo en la cara a Sam, que se enoja y empieza una pelea. Igual que en la vez pasada, la profesora Irene trata de separarlos, justo cuando el tren entra en la parte más cerrada de la curva. Pero recibe un golpe que la manda hasta la entrada del vagón, donde, para no caerse, se agarra de lo primero que manotea, que de nuevo es la palanca de freno manual de emergencia. Al tirar de ella, el freno ancló bruscamente las ruedas metálicas del tren a las vías. El vagón en el que estaban empieza a temblar, ven como el mecanismo que lo unía al resto del tren se empieza a romper por la embestida y empieza también a salirse de los carriles en cadena. El penúltimo coche, que era donde viajaban los estudiantes del colegio, fue barrido por los que ya habían volcado. Salió disparado hasta que impactó contra las paredes del túnel. El tren estalla y la onda expansiva lanza a nuestros protagonistas contra las paredes del vagón, que se salió de las vías disparado contra los muros del túnel. Después de los gritos de terror, llegaron la oscuridad y el silencio. El primero en recuperar la conciencia es Gaby, a quien lo despierta el hocico húmedo de un animal blanco. Escucha los gritos de Ana pidiendo ayuda, lo despierta a Sam para que se ocupe de su novia y de a uno van apareciendo todos. Están aturdidos, golpeados, con algunos dolores, pero vivos y dentro de todo bien. Tan bien que lo primero que hacen es ponerse a pelear. Ana la increpa a Eva porque supo lo que iba a pasar y eso le genera desconfianza. Eva explica que recibió por correo electrónico el enlace, pensó que era spam porque no conocía a la persona que se lo había enviado, pero concluye que no debía de ser el mismo accidente porque al final las cosas se sucedieron de manera distinta. Con el único teléfono que logran recuperar,
a modo de linterna, se acercan al lugar del accidente para socorrer a los demás, acaso hubiera más sobrevivientes. Pero aquí empieza una seguidilla de acontecimientos extraños. No encuentran el tren. Había desaparecido del túnel. Lo segundo que notan es que cuando entraron al túnel era de noche, pero ahora ya era de día. Raro. Aunque podría explicarse con que estuvieron desmayados muchas horas. De inmediato observan algo más. Los relojes habían enloquecido. Las agujas del reloj de Noel daban vueltas en la esfera como descontroladas. El Casio digital dorado de Sabina había dejado de funcionar. Los números cambiaban sin sentido. Y todos tienen esa sensación de que estuvieron desmayados unos minutos solamente, no toda la noche. Y otra cosa que observan es que a pesar del frío, la nieve y la helada de la noche anterior, ahora solamente observan algunos charcos, pero ningún rastro de nieve. Y lo más perturbador era que el tren había desaparecido, aunque quizás no desapareció, sino que pudo haber pasado que hubiera varios caminos adentro del túnel y que por el impacto el vagón donde ellos estaban se hubiera desviado. Para sacarse las dudas, entran al túnel, recorren el camino inverso hasta llegar a la entrada y no encuentran rastros del tren. En el trayecto ven algo diminuto y azulado que flota en el aire, que podría ser un bichito. En todo el trayecto no vieron un solo cruce. Sam arriesga ya como recurso desesperado que tal vez estén en una entrada diferente a la que tomó el tren, pero Eva lo saca de su error mostrándole una torre que habían visto al ingresar al túnel en el tren. Ana es quien más sacada de quicio está. Ya cansados de proponer explicaciones lógicas, bromean con que tal vez estén muertos y a eso se deban todas las rarezas que vienen observando. Finalmente, muchas peleas mediante, deciden ir hacia la torre porque llegan a pensar que quizás estuvieron desmayados mucho más tiempo del que les parece y que el equipo de rescate ya se hizo presente, limpió todo el desastre y por algún motivo a ellos no los encontraron y que solo yendo hacia la torre tendrían la oportunidad de ser rescatados, pues en la torre siempre hay alguien. El problema es que empiezan a caminar hacia allá, bordeando la montaña, pero al rato los embarga la sensación de que no están avanzando nada. También les llama la atención no ver animales, ni siquiera escuchar el canto de los pájaros, hasta que Gaby, solamente él, llega a ver un zorro blanco. Al cabo de horas de estar caminando, siguiendo las vías del tren hacia la torre, se encuentran con que volvieron al punto de partida, a la entrada del túnel. Peleas de por medio, pelean mucho, porque son muy diferentes entre ellos. Ana tiene un maltrato hacia los demás, sobre todo las otras chicas. Eva siente muchos celos de Sabina. Gaby y Sam fueron los que se pelearon y provocaron el accidente. Noel es el raro del curso. Ven que sus opciones son quedarse donde están, que morirían congelados, caminar hacia las montañas y quizá encontrar algún árbol frutal que los alimente, problema no menor, no tienen casi víveres ni agua, y subir la montaña, donde muy posiblemente hallarán un refugio de esos que se construían para que se resguardaran los escaladores que se quedaban aislados en las tormentas, donde además del refugio tendrían comida y bebida, o intentar una vez más llegar hasta la torre. Deciden subir la montaña a la búsqueda de un refugio y en caso de que no encontraran nada, bajarían para pasar la noche en el túnel. Después de mucho caminar, cuando ya están casi congelándose, aparece el refugio. Les cuento que voy con los hechos más importantes para que se entienda cuando llega al punto que hace realmente a la historia, a Conexo, porque hay mucho diálogo y peleas entre ellos entre tanta caminata. En el refugio hay botellitas de agua y cajas con barritas energéticas. Están salvados. Además, hay otra caja con un kit de primeros auxilios, otra con cantimploras vacías, una libreta con un lapicero, una brújula y un mapa del cerro.
Se ponen a estudiar el mapa y ven que hay una carretera que se une a la autopista que lleva a Conexo. Si hay una carretera, deberían pasar autos. Ir hasta allí podría ser una buena idea, porque quedarse a esperar a que los rescaten, si hasta ahora no lo hicieron, a punto de empezar otra discusión, Sabina encuentra una radio. Eva logra encenderla. Consiguen hacerla funcionar y Eva empieza a mandar mensajes de socorro. No reciben respuesta. De todas formas, deciden pasar allí la noche antes de decidir cómo continuar. Entonces ocurre otra cosa rara. Al mirar a través de la única ventana del refugio, descubren cientos de animales rodeando el refugio. Caballos salvajes, ciervos, jabalíes, cabras monteses, linces, ardillas, conejos, liebres, pájaros, muchísimos pájaros en las ramas de los árboles y las aves rapaces sobrevolando el cielo. Todos parecían estar en una especie de calma tensa, con los ojos muy abiertos, mirándolos a ellos. Al cabo de un momento empezaron un bochinche infernal, cada uno gritando en su lenguaje. Eso provoca un pánico terrible en los chicos que no entienden lo que está pasando, excepto Gaby, que sale contra la voluntad de los demás para poner un poco de orden. Pero al verlo, los animales primero se callan y luego huyen. Suponen que se fueron a causa de la tormenta que se avecinaba. A la hora de dormir se organizan en turnos para que mientras unos descansen haya un par velando y además insistiendo con la radio para pedir ayuda. Ni entonces dejan de pelear, pero no es necesario entrar en detalles. Acá lo importante es comentar que ya viene pasando en repetidas ocasiones que Gaby está como electrizado y cuando toca algunas cosas, como por ejemplo la radio, las descompone. Esto, que parecen detalles aislados, tienen que ver con acontecimientos futuros de la historia, por eso los remarco. De igual manera, el zorro blanco, al cual solamente Gaby puede ver y escuchar, que hace varias apariciones mientras los chicos buscan la manera de volver a sus casas. La última, esa noche, Gaby sale a perseguirlo. Eva no lo puede impedir. Finalmente, estando ella sola de guardia y atenta a la radio, alguien responde a su pedido de ayuda. Primero se escucha muy entrecortado, pero Eva consigue ajustar el dial, entonces escucha la voz de una anciana diciendo: no podéis volver a Conexo. Al día siguiente bajan hacia la carretera. Se dividen en dos grupos. Sam y Eva toman el camino largo, llevando la brújula con la esperanza de encontrar a Gaby y reintegrarlo al grupo, mientras que Ana, Sabina y Noel van por el camino más corto hacia la carretera con el mapa. Reitero que todo se hace en medio de peleas y discusiones en las que se empieza a conocer no solo el temperamento de cada uno, sino también algo de sus vidas familiares y personales. Pero se los ahorro porque si deciden leer el libro podrán disfrutarlo por su cuenta y porque si no este video sería interminable. Miren lo que está durando y todavía queda un trecho más hasta llegar al clímax de la historia. El grupo de Ana, Noel y Sabina descubre algo muy raro. El agua del río que van bordeando fluye hacia arriba en vez de hacerlo hacia abajo, mientras los peces saltan y se agitan en la superficie como si pelearan contra la corriente. Deciden no darle mayor importancia y seguir su camino, pero un trecho largo más adelante se encuentran con que el río se había descontrolado a lo ancho de la ladera y que estaba arrasando con todo. Deducen que el desbordamiento era consecuencia de la tormenta que había caído la noche anterior. Pero el problema era que el río se había dividido en cientos de riachuelos y no había manera de saber cuál de ellos llevaba hasta la carretera. Sin embargo, hacen el esfuerzo de continuar y consiguen llegar hasta la carretera. Tras el alivio y la felicidad inicial, se dan cuenta de que la carretera estaba inundada. Sabina descubre que se había inundado la presa seguramente a causa de la tormenta de la noche anterior, lo que explicaba los fenómenos extraños que habían visto. Pero Ana es
insoportable en su maltrato a los dos y vuelven a pelear y se separan. Sabina y Noel llegan a la carretera y ven un coche, un 4x4, con el símbolo de la Guardia Forestal dibujado sobre el capó. Se imaginarán que hacen lo que sea necesario con tal de llegar hasta él y pedir ayuda, pero cuando llegan y abren la puerta, lo que se encuentran en el interior es a Gaby, inconsciente y con un corte en la ceja, como si hubiera tenido un accidente. Para hacer corta la escena, Gaby no recuerda exactamente lo que pasó y lo poco que acepta contar, los demás no se lo creen. Resuelven esperar hasta la noche a Sam y Eva antes de emprender el viaje de regreso a Conexo. Vamos ahora con Sam y Eva, que también se encontraron con el río desbordado. Había varios caminos y no sabían por cuál seguir. Tienen que encontrar la manera de llegar hasta la presa y sienten la frustración de no haber podido encontrar a Gaby. Finalmente, la brújula les marca el norte y se las ingenian para cruzar por sobre el cauce crecido del río. Pero cuando están por llegar a la orilla, el agua entra en ebullición y la tierra empieza a temblar, como si se acercara un terremoto. Tras un momento de pánico que duró el caos, cuando el río y la tierra se tranquilizaron, vieron que estaba la luna donde hasta hacía unos minutos había estado el sol. Había anochecido de repente. También era de noche, donde seguían esperando los otros 3 chicos con el auto. Finalmente deciden emprender la marcha y pedir ayuda al primero que se cruzara para que volvieran a rescatar a Sam y Eva, porque hacía muchísimo frío, parecía que volvería a llover y no era conveniente seguir a la intemperie. Apenas emprendieron el viaje, se cruzan con ellos. Como no podía ser de otra manera, discuten de nuevo. Uno de los temas es que, aunque para Sam y Eva la noche cayó de un segundo a otro, ellos tienen la sensación de que no estuvieron mucho tiempo separados del grupo. A los demás se les hizo eterno, fueron muchas largas horas. Tampoco sintieron el temblor. Cuando estaban por emprender el viaje, Gaby ve de nuevo al zorro blanco, pero es el único que lo puede ver, de modo que no dice nada y lo sigue. El zorro lo va guiando por el camino. Pasan por una estación de servicio, pero les niegan la ayuda. Los tratan con mucha desconfianza. Para completar, se arruina la batería del auto por el problema que tiene Gaby con la electricidad. Mientras revisaban el maletero por si había otra de repuesto, lo primero que encuentran es la mochila de Gaby, que no se los comenté antes para no cargarlos con detalles, pero los chicos, al salir del refugio esa mañana, se llevaron la mochila de Gaby para devolvérsela cuando lo encontraran. Muchas veces hablo en plural y simplifico los diálogos y las peleas que tienen para no complicarlos tanto, porque la novela está repleta de pequeños detalles que tienen importancia. Pero el hecho es que a la mochila la encuentra Sam y se aparta a conversar con Gaby, porque eso no es normal. Es la misma mochila con las mismas cosas en su interior, como se explicaba. La única diferencia es que la que estaba en el maletero estaba maltrecha, como envejecida, pero tenían las mismas cosas en su interior. Finalmente, Gaby le dice que la había encontrado en la montaña, cerca de las vías del tren, por la zona del túnel, la noche anterior. Y niega que sea la suya, porque tiene bordadas las iniciales G. Araujo y él era Gabriel Castro, y jamás bordaría sus iniciales en una mochila. La conversación que mantienen, como se imaginarán, abarca mucho más. Pero si me detengo en el detalle, este video terminará durando 2 horas. Arreglan el motor del auto, reemprenden la marcha y llegan a Conexo. Y ahora sí empieza la verdadera acción de la historia. De todas formas, para lograr que les pique el bichito de las ganas de leer la novela, tengo que contarles un poco más de lo que pasa ese primer día, esas primeras horas que regresan a su pueblo. Entre una cosa y otra estamos en el capítulo 10 de la novela, más o menos un cuarto del total del libro. Llegan al pueblo al amanecer. Calculan que es jueves por el tiempo que había transcurrido desde que salieron. Sin embargo,
La quietud que encuentran es solamente comparable a los domingos. Nexo, la avenida principal, estaba completamente desierta, cuando lo normal sería que estuviera abarrotada de autos. Las tiendas están todas cerradas. Eva tiene un mal presentimiento. Recuerda la voz anciana que escuchó desde la radio, advirtiéndoles que no volvieran a Conexo. Pero no dice nada. Se tranquilizan cuando se cruzan con otro auto y suponen que es más temprano de lo que creen. Lo siguiente que notan es que todas las tiendas tienen un cartel plastificado idéntico en las puertas o en las persianas metálicas. Bajan del auto para ver qué pone el cartel y imagínense la situación y cómo quedan después de leerlos. Cerrado durante 2 días por luto. Primer aniversario del accidente del tren de Conexo. Ana es la única que no se pone mal ni se toma en serio lo que está pasando. Como no podía ser de otra manera, se arma de nuevo una pelea, pero ahora es notable que la situación fue uniendo a Sam, Eva, Noel, Sabina y Gaby, en tanto que Ana continúa con las burlas y el maltrato a todos. A tal punto que ahora sí corta con Sam, algo que está queriendo hacer desde que empezaron el viaje en el tren, y Sam se separa del grupo porque no la aguanta más. Antes de llevar a Ana a su casa, ella había pedido que la llevaran primero, Gaby va a buscar un lugar a donde pueda orinar y se le hace ver de nuevo al zorro blanco, pero esta vez no, esta vez era un cachorro de labrador que estaba jugando con un niño. Gaby trata de iniciar un diálogo con el chiquito para que le dijera en qué día y año estaban, pero este reacciona agresivamente arrojándole piedras. Se complican las cosas a estas alturas porque los chicos se van separando y ocurren cosas simultáneamente. El narrador va y vuelve de uno a otro, despertando en el lector el deseo de avanzar en la lectura para saber cómo continúa la historia. Pero yo voy a cerrar las escenas para que sea más fácil de seguir el hilo. Pero sepan que en la novela no están resueltas de esta manera. Apenas se va Gaby, los demás ven aparecer a Sam de nuevo, practicando running con unos auriculares. Se había cambiado de ropa, pero había transcurrido muy poco tiempo desde que se había separado de ellos, enojado con Ana. Sabina, perturbada por lo que está pasando y antes de que estallara otra pelea entre todos, se va a buscar a Gaby. Los demás se acercaron a Sam e intentaron retomar el diálogo, pero está muy cambiado. Lo primero que suelta es que llevan 1 año sin hablarse. Los demás observan que lleva un brazo ortopédico, el izquierdo. Cuando Sam se va, los chicos recuerdan que el accidente se repitió y que la segunda vez fue diferente, que tal vez en el primer accidente Sam perdió el brazo y en el segundo, como se habían cambiado de vagón, no. Eva no puede dejar de recordar la voz de la anciana advirtiéndole que no podían regresar al pueblo. Ana no puede soportar tanta estupidez y emprende el camino hacia su casa a pie. En esas vuelven Sabina y Gaby, él todo ensangrentado por los cascotazos que le lanzó el niño. Antes de entender lo que estaba pasando, tuvieron que subir al auto y salir disparados porque el niño los había seguido y había empezado a apedrear el auto ahora. Eva recomienda que se vayan de Conexo, pero el problema era que Sam y Ana estaban solos dando vueltas por el pueblo. Buscan primero a Ana, que está llegando a su casa, tratan de disuadirla, de convencerla de que vuelva con ellos, que se aleje de su casa, pero ella no los escucha. Llama a la puerta y le abren. Pero la atiende ella misma, la otra Ana, la que regresó del primer accidente. Y al verse las dos a los ojos, la Ana, que había estado todos estos días con ellos, se desintegra. Los demás huyen en el auto y atando cabos, deducen que si había otro Sam y otra Ana,
Lo más lógico sería suponer que todos ellos estarían repetidos y después de ver lo que acababa de ocurrirle a la Ana que los había acompañado hasta entonces, se dan cuenta de lo peligroso que sería encontrarse cara a cara con sus dobles. Todo lo que les estuve contando, que lo hice tan acotado como fue posible para que se entienda de qué va la novela, es solamente el comienzo de la aventura. Lógicamente, a partir de ahora, los 5 protagonistas buscarán las respuestas a sus preguntas y la solución al problema. ¿Por qué están duplicados? ¿Qué fue lo que pasó realmente en el túnel de la montaña? Sam, Eva, Noel, Sabina y Gaby tendrán que resolver el rompecabezas antes de que el mundo colapse por su culpa. Esa búsqueda los llevará a estudiar el tema de los viajes en el tiempo, para lo cual será fundamental un libro, una tesis doctoral titulada Teoría de los mundos posibles, el multiverso, tangencia cuántica, de Clara Brown, que también tiene una participación importante más adelante en la historia. ¿Lo lograrán o no? ¿Y cuál será el precio en cada caso? ¿Qué más les puedo comentar de esta novela? Aquí van una de cal y otra de arena. Lo bueno es que tiene una lectura fácil, amena desde el primer momento por su dinamismo y muy rápido uno queda enganchado y con ganas de saber qué más va a pasar, por qué pasa lo que pasa, qué va a ocurrir a continuación. Está muy bien planteada la teoría de los mundos posibles, es muy verosímil, los personajes están bien construidos y uno se termina encariñando con ellos, pero Ana, por ejemplo, no es que esté mal construida, pero es tan odiosa, tan asquerosa en su trato a los demás, incluso cuando estaban pasando por esa experiencia horrible de no entender lo que estaba ocurriendo. No tiene una sola cualidad humana, ni un solo gesto de sensibilidad. Me imagino que habrá gente así, pero gracias a eso, a mí como lectora no me importó cuando se desintegró al encontrarse cara a cara con su otro yo. Es más, como novelista, me parece un personaje totalmente prescindible, porque los principales son los otros 5, y para discusiones y peleas, bastan y sobran. Me imagino que existirá para hacer posible esa escena final que aterroriza a los demás y los conciencia del peligro que están corriendo. Pero, de nuevo, como lectora, me hubiera impactado mucho más y lo habría sentido mucho más también de haber conocido el lado vulnerable o algún rasgo humano de este personaje. Por suerte, con los demás no ocurre lo mismo. Me refiero a que todos tienen un lado luminoso y otro oscuro y van evolucionando a medida que avanza la trama, como tiene que ser. Ahora vamos con algunos aspectos que a mí personalmente, como lectora y como novelista, no me terminaron de convencer. El primero es que la novela está muy dialogada. A veces se hace pesado, especialmente porque al comienzo discuten y pelean mucho, lo que sirve para conocerlos y entender cómo van estableciendo sus vínculos entre ellos, porque hay que recordar que al comienzo eran Ana y Sam por un lado, Eva y Noel por el otro, Sabina por otro y Gaby por otro. Se conocían, pero no eran amigos ni cercanos. Pero de todas formas se hace pesado de a ratos, como reiterativo. El lenguaje es simple y actual, típicamente español de España. Yo lo disfruté porque me encanta, pero desde el primer momento se nota que no es un lenguaje literario. La novela se inclina mucho más a las características de una novela comercial, que ya hablé muchas veces en mi canal de este tema. Se conciben de manera diferente, se trabajan de manera diferentes y el resultado final es obvio que será diferente también entre una novela comercial y otra literaria. Tampoco hay que olvidar que es una novela juvenil, más allá de que puedan leerla y disfrutarla también los adultos, y posiblemente haya sido pensada teniendo en cuenta los hábitos de lecturas actuales de los jóvenes. Habría que preguntarse entonces por qué están leyendo esta clase de libros, qué los atrae de ellos. O quizá tuvo mucho que ver que el autor, de quien les hablaré a continuación,
es guionista de series para televisión, entonces naturalmente que tendrá muy incorporados el desarrollo y la resolución de situaciones a partir del diálogo. De cualquier manera es para el aplauso, porque es una novela extensa de casi 500 páginas, compleja, con muchos personajes, muchos detalles, muchas idas y vueltas, y ha tenido gran éxito, sobre todo entre los jóvenes, en una época en la que muchos se quejan de lo poco que se lee. Ahora, como acostumbramos en este espacio, vamos a hablar un poco del autor. Es contemporáneo nuestro. Carlos García Miranda nació en 1979 en Madrid, España. Es muy poco lo que encontré de él en internet. Como les comenté recién, trabajó como guionista para televisión en varias series que tal vez conozcan, entre las que podemos mencionar El Internado, Los Protegidos y Vive Cantando, que fueron emitidas en Atena 3 y tuvieron gran éxito, especialmente las dos primeras que exportaron a otros países. Pero lo que a nosotros nos interesa es su faceta como escritor. En este sentido, publicó obras de género infantil y juvenil, un cómic de humor ilustrado por Juan Díaz Fáez, Train Teenagers, en el que habla de una nueva generación de treintañeros que no siguen los cánones establecidos y maduran a un nuevo ritmo. Las novelas El Club de los Lectores Criminales, Conexo y Enlazados. También firma el libro de ejercicios de escritura creativa, Este libro lo escribes tú, y la biografía de Kurt Cobain, About a Boy. Escribe columnas de opinión en el periódico 20 Minutos e imparte clases de escritura en universidades y escuelas. Espero que les haya gustado esta recomendación y los motive a buscar este autor y sus libros. Yo me despido hasta la próxima. Chau, chau.